Buen día, mi nombre es Alejandra Couput y les voy a hablar un poco sobre la asignación número 5 de controles eléctricos 2. Es acerca de los variadores de frecuencia y los arrancadores suaves. Bueno, el primer punto menciona por qué no se debe comandar el variador de frecuencia con el contractor de línea. Esto puede ser por algunos motivos, o algunos de ellos los voy a mencionar. Son daños en el variador de frecuencia, reflexiones de onda y sobretensiones, pérdida de control y desgaste prematuro del contactor. Cuando mencionamos los daños del variador, es que el uso de un contactor a la salida de un variador de frecuencia mientras está energizado puede causar picos de voltaje y corrientes de retorno que pueden dañar gravemente los componentes internos del variador de frecuencia, especialmente el módulo IGBT. La otra parte, que es las reflexiones de onda y sobreextensiones, al abrir o cerrar un contactor en la salida de un variador de frecuencia, se puede generar ondas reflejadas y sobretensiones que viajan de regreso al variador de frecuencia. También están las pérdidas de control. El variador de frecuencia necesita un control constante sobre el motor para funcionar correctamente, ajustar la frecuencia y el voltaje. Si se interrumpen las conexiones de un contactor, el variador de frecuencia pierde la capacidad de control y puede generar errores y fallas. También el desgaste del contactor, el constante encendido y apagado del contactor con las rápidas conmutaciones de un variador de frecuencia puede provocar un desgaste acelerado del contactor. Después vemos la parte que dice, que observamos o que vemos aquí arriba, los bloques fundamentales que constituyen un variador de frecuencia. Está el rectificador, bus de corriente continua, también el inversor y por último el circuito de control, o sea, el microprocesador. Para mencionar un poco, la primera etapa es el primer bloque del variador de frecuencia y su función principal es convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua. Generalmente se compone de puentes de diodos o tiristores que permiten que la corriente fluya en una sola dirección. La segunda etapa, que es bus de corriente continua, después del rectificador, la corriente continua pulsante pasa a un filtro que generalmente consiste en capacitores e inductores. Luego de esto pasa a la parte del inversor. Este es el corazón del variador de frecuencia. Su función es convertir la corriente continua de DC nuevamente en corriente alterna. Está compuesto de transistores de potencia, comúnmente IGBT, y se enciende al apagar la velocidad para generar una forma de onda de la corriente alterna de frecuencia y de voltaje variable. Luego viene el circuito de control, que es el microprocesador. Este es el cerebro del variador de frecuencia, supervisa y controla todas las etapas del variador. Recibe las entradas del usuario como la velocidad deseada y mide los parámetros como voltaje, corriente, temperatura y genera las señales de control necesarias para los transistores del inversor. Luego vemos un poco, qué se puede hacer para limitar las armónicas que generan los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia, como se sabe, son una herramienta excelente para la eficiencia energética y el control de los motores, pero debido a su principal funcionamiento, rectificación y conmutación de semiconductores, son inherentemente generadores de armónicas en la red eléctrica. Para limitar los armónicos que los generadores
que los variadores de frecuencia se pueden implementar varios dispositivos o estrategias. Algunos de ellos son reactores de línea, filtros pasivos de armónicas, variadores de frecuencia con múltiples pulsos y filtros activos de armónicas. Los reactores de línea, estos son una forma más sencilla y común de la mitigación de armónicas. Se instala en la entrada del variador de frecuencia entre la red eléctrica y el variador de frecuencia, ayudando así a suavizar la forma de la onda de la corriente de entrada, reduciendo la distorsión armónica. El otro, que es el filtro pasivo de armónica, está compuesto por una combinación de inductores, capacitores y resistencia sintonizados para desviar o absorber frecuencias armónicas específicas. Típicamente son grado 5, 7, 11 o 13. Son efectivos para sistemas con cargas armónicas estables. Luego están los variadores de frecuencia con múltiples pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos. Estos variadores de frecuencia utilizan múltiples rectificadores y un transformador especial con devanado desfasado. Al desfasar las corrientes, la entrada de los múltiples rectificadores se logran cancelar muchas de las armónicas de bajo orden, especialmente las de grado 5 y 7. Los filtros activos de las armónicas, estos son dispositivos electrónicos avanzados que monitorean la corriente en tiempo real, detectan las armónicas presentes en el sistema e inyectan corriente contraarmónica para cancelar las armónicas generadas por los variadores de frecuencia y otras cargas no lineales. Luego vemos un poco sobre un ejemplo que dice que si se desea arrancar varios motores con un solo variador de frecuencia, ¿cuál es la limitación que se debe tener en cuenta? Lo más importante de tener en cuenta en este caso es la corriente nominal. La suma de las corrientes nominales de todos los motores que se desean o se quieren conectar al variador de frecuencia no deben exceder la capacidad de la corriente nominal del variador de frecuencia. Es crucial que el variador de frecuencia pueda suministrar suficiente corriente para todos los motores funcionando simultáneamente. También otras consideraciones adicionales son el arranque simultáneo, evitar arrancar todos los motores al mismo tiempo. El arranque simultáneo puede generar un pico de corriente de sobrecarga en el variador de frecuencia. También está la sobrecarga, asegurarse de que el variador de frecuencia tenga una capacidad de sobrecarga adecuada para manejar los picos de corriente que pueden ocurrir durante el funcionamiento de todos los motores. Protección, implementar protecciones adecuadas para cada motor, como relés de sobrecarga, para evitar daños en fallas individuales. El cableado, utilizar el cableado adecuado para soportar la corriente total de todos los motores, asegurándose que el cable tenga la capacidad de corriente necesaria y estén correctamente dimensionados. Bueno, un poco sobre cuáles son las diferencias fundamentales entre el variador de frecuencia y el arrancador suave. Aunque el variador de frecuencia y los arrancadores suaves se utilizan para controlar motores eléctricos y reducir picos de corrientes de arranque, sus funciones y capacidades son diferentes. Voy a mencionar un poco sobre la función del variador de frecuencia. La función principal del variador de frecuencia es controlar y variar la velocidad del motor de forma continua durante todo un ciclo de funcionamiento. Lo logra ajustando tanto la frecuencia como el voltaje. Luego está el control de par. Ofrece un control preciso de par motor en todo el rango de velocidades, incluso en velocidad cero. Ahorro de energía es una principal ventaja del variador de frecuencia en muchas aplicaciones al permitir que el motor funcione a la velocidad exacta requerida
por la carga, se reduce significativamente el consumo de energía. La complejidad, el variador de frecuencia es un dispositivo más complejo compuesto por rectificadores, bus de corriente continua e inversor. El costo, generalmente más costoso que un arrancador suave para una potencia similar. El tamaño tiende a ser un poco más grande y voluminoso debido a sus componentes internos. En cambio, el arrancador suave, voy a hablar un poco sobre sus características. Su función principal es reducir la corriente y el par de arranque del motor para evitar golpes mecánicos y eléctricos en la máquina. Y la red eléctrica permite un arranque o una parada suave del motor al controlar gradualmente el voltaje aplicado al motor. Una vez que el motor alcanza la velocidad nominal, el arrancador suave, típicamente con un bypass, su circuito de potencia es un contactor interno para la función directa con la tensión de línea. Control de velocidad. No puede controlar ni variar la velocidad del motor. Una vez que ha arrancado y alcanzado su velocidad nominal, su función se limita a la fase de arranque y en algunos modelos a la parada. Ahorro de energía. El ahorro de energía se limita a la fase de arranque. Al reducir la corriente de entrada, no proporciona un ahorro de energía continuo durante el funcionamiento a velocidad nominal. Complejidad. Es un dispositivo más simple, generalmente basado en tiristores que controlan el voltaje la fase del voltaje. El costo es más económico que un variador de frecuencia. El tamaño generalmente más compacto que un variador de frecuencia. Este punto que viene es explicar un poco sobre el procedimiento para arrancar secuencialmente varios motores con un solo arrancador suave. Elementos clave como en el esquema de control para este procedimiento. Se necesita un PLC o relés lógico, el cerebro del sistema encargado de la secuencia de arranque, el control de los contactores y la supervisión, botones de inicio y parada para iniciar o detener la secuencia de los motores, sensores de velocidad corriente, indicar cuando los motores han alcanzado su velocidad nominal, temporizadores para asegurarse que el bypass se active después de un tiempo prudente tras el arranque suave. Y lógica de enclavamiento, esencial para evitar que más de un contactor de entrada o bypass esté cerrado simultáneamente, lo que podría provocar cortocircuitos o daños. Por ejemplo, si KM1 está activo, KM2 debe estar deshabilitado. Las limitaciones importantes para no dañar el arrancador suave en un proceso así es la limitación más crítica que se debe tener presente para no dañar el arrancador suave es usarlo para arranques secuenciales. Es el ciclo de trabajo y la capacidad térmica del arrancador. Los arrancadores suaves están diseñados para disipar una cierta cantidad de calor durante el proceso de arranque, ya que operan en un modo de conmutación. Si se realiza arranques demasiado frecuentes o consecutivos sin permitir que el arrancador se enfríe adecuadamente entre cada ciclo, la temperatura interna del arrancador puede exceder sus límites de diseño y esto puede llevar a daños permanentes en los tiristores, fallas a la electrónica del control o reducir drásticamente la vida útil del equipo. Para evitar esto, se debe tener en cuenta el tiempo de enfriamiento suficiente. Es fundamental que el tiempo entre el final de arranque de un motor y el inicio del siguiente motor sea lo suficientemente largo para permitir que el arrancador suave disipe el calor acumulado. Capacidad del arrancador. El arrancador suave debe estar dimensionado no solo para motor más grande que el que va a arrancar.
y una ventilación adecuada. Asegurarse que el arrancador suave esté instalado en un ambiente con ventilación adecuada. Bueno, podemos ver aquí en la imagen, puede un variador de frecuencia usarse como arrancador suave. Sí, un variador de frecuencia puede usarse perfectamente como un arrancador suave, y de hecho es una de las capacidades inherentes y superiores que posee. Porque un variador de frecuencia puede reemplazar un arrancador suave. La razón principal radica en su funcionamiento, en lo que venimos hablando del variador de frecuencia, que el control de la frecuencia y del voltaje desde cero es capaz de variar frecuencia de voltaje y la energía suministrada al motor. Entonces esto hace que funcione de manera más eficiente que un arrancador suave. ¿Para qué se usa un contactor bypass asociado a un arrancador suave? Aquí podemos ver el diagrama de fuerza y el diagrama de control. El contactor de bypass asociado a un arrancador suave se utiliza principalmente para mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil del arrancador y del motor. Durante el arranque, el arrancador suave controla la tensión y la corriente que llega al motor, permitiendo un arranque gradual y evitando picos de corriente y esfuerzos mecánicos bruscos. Una vez que el motor alcanza su velocidad nominal y la rampa de aceleración ha finalizado, la función del arrancador suave ya no es estrictamente necesaria para mantener el motor en funcionamiento. Se menciona un caso de que dice: si en un sistema de bombeo de agua helada para uso de refrigeración de edificios, ¿cuál dispositivo permite mayor ahorro de energía, el variador o el arrancador suave? En un sistema de bombeo de agua helada, el dispositivo que permite mayor ahorro de energía es el variador de frecuencia, por lo que venimos mencionando anteriormente, de que su funcionamiento es más efectivo que un arrancador suave. Muchas gracias, espero que les haya gustado.